Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una presentación más de Letras Virtuales. Hoy, como ya hemos comentado, estamos llevando a cabo estas presentaciones de libros en red, estos libros que fueron seleccionados por los fondos del Ayuntamiento de Mérida para ser publicados por su calidad literaria y por su gran interés para el público. Les damos la más cordial bienvenida, estamos muy gustosos de que nos acompañen y pues el día de hoy tenemos el gusto de presentar Crónicas del Arte, la creación e identidad yucatanenses de Emiliano Canto Mayén. Hola Emiliano, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Y para presentar este libro también tengo el gusto, el placer y el honor de tener a dos grandes presentadores. Una de ellas es Laura Machuca. Hola Laura, muy buenos días, muy buenas Hola, tardes. Y Felipe hola, buenas Escalante. tardes. ¿Qué Hola tal? Buenas. Felipe. Y pues antes de pasar a leerles su semblanza para que los conozcamos, eh, ellos nos van a compartir a continuación, terminando de leer la semblanza de ellos, nos van a dar un acercamiento a este libro para que a ustedes se les antoje y por qué no lo puedan comprar. No olviden que va a estar disponible en www.librosenred.com, en donde van a poder adquirirlo, ya sea en físico o en otros medios digitales. Entonces, vamos a empezar con nuestra estimada Laura, quien ella es mexicana, trabaja como profesora investigadora titular C en el CIESAS Unidad Peninsular, estudió la licenciatura y la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el DEA, y el doctorado en estudios sobre América Latina, mención Historia en la Universidad de Toulouse, en Francia. Sus áreas de interés han sido la historia colonial y siglo XIX para las regiones de Oaxaca y Yucatán. Ha escrito una cuarentena de artículos y capítulos de libros. Es autora, entre otros libros, de Los Hacendados de Yucatán, de 1985 a 1847. Su libro es Poder y Gestión en el Ayuntamiento de 1785 a 1835. Además, es Premio INA Francisco Javier Clavijero 2018 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenida, Laura, un gusto que estés acá. Pues muchas gracias. Para mí es un gusto enorme estar presentando este libro de Emiliano, porque si hay alguien que conoce de la historia yucateca y es un apasionado de ella, ese es Emiliano. Recuerdo que lo conozco ya pues, hace varios años, ¿verdad? Ya son bastantes. Y desde la primera vez que lo vi y abrió la boca, salió ahí todo su amor y todo su conocimiento por la historia de Yucatán, que ha ido aumentando, porque cuando lo conocí él era estudiante de licenciatura, lo he visto crecer y desarrollarse, y por eso ahora me da un enorme gusto presentar este libro. Dice Emiliano en las Crónicas del Arte, la creación de identidad yucatanenses, por ahí tiene una cita que dice, casi siempre los hombres son ingratos, en ocasiones conocen hasta el más mínimo detalle de la vida de personajes del pasado y les erigen estatuas, mientras que acciones de gran trascendencia científica pasan desapercibidas. Entonces, esta es una de las muchas reflexiones que Emiliano vierte en este libro de lectura ágil y fácil. Su deseo es que sirva de material de apoyo en las escuelas y que las historias que aquí cuenta sirvan de motivación para ser mejores hombres y mujeres. Y aquí, bueno, pues es la historia como maestra de la vida, ¿no? Que se aprendan de esas lecciones. Ha realizado principalmente unas cápsulas, porque yo le llamo cápsulas a estas pequeñas historias, en 2 o 3 páginas. Claro, hay unos que les ha dedicado un poquito más como a la muerte de Felipe Carrillo Puerto, y de temas históricos referentes a Yucatán y a Mérida. En total son 35, la mayoría está consagrada a personas, pero no tanto, no todas, perdón. Y se ocupa de personajes célebres y conocidos y otros no tanto, ¿no? Entonces vamos a ver desfilar en el libro a Manuel Cepeda, Felipe Carrillo Puerto, Andrés Quintana Roo, Benito Quijano Costalla, Daniel Traconi, Serapio Vaqueiro, Adolfo Cisneros, Eduardo Gilboa, Alejo Bancourt, Henry Ocar, George Charles Clouet, José Julián Peón, Claudio Mex, el Negro Cawish, y de un Gil Gómez del cual ya hablaré. También incluye algunas mujeres, Aurelia Pech, Marisa Prisca Sandoval y Rosa Torre González.
También le han interesado otros temas, los jesuitas, el galicismo, el monifato de Cisal, la viruela, diversas caras de Mérida, bueno, un montón de temas que hay aquí, ¿no? La influencia francesa, bueno, los franceses están súper presentes en el libro. Para un público interesado en la historia, pero sin mucho tiempo o ganas para leer, este libro es ideal. Son así como las cápsulas breves, claras y te dejan mucho conocimiento. Yo estaba pensando que están listas para usarse para hacer podcasts o para hacer videos, porque ya está ahí el guión corto con las palabras perfectas. Yo digo que ahora habrá que pasarlas a videos y podcasts. Pero para alguien como yo que le gusta tener detalles, nombres, referencias, fuente, pie de página, pues la verdad es que me ha dejado picada, ¿no? Y luego me preguntaba, bueno, ¿y de dónde sacó esto? Emiliano es un gran apasionado de la cultura francesa, ¿no? De hecho, tiene una tesis de maestría sobre la presencia francesa en Yucatán. Así que no podían faltar en este trabajo. El doctor, por ejemplo, Alejo Dancourt, llegó con el siglo XIX a Yucatán. Y a mí siempre me ha dado curiosidad cómo conoció a su esposa María Rita Cobar. Esa unión debió ser objeto de muchas conversaciones, de muchas habladurías en la época, y a mí es lo que más me da curiosidad de ese doctor, la verdad. Incluye también a un señor llamado George Charles Clouet, de la época de Maximiliano, que justo en 1864 obtuvo la rendición de Campeche. A mí lo que me gusta de esa historia, que dejo al público que la lea, es la historia final. Una foto conservada por uno de los descendientes en que aparece una campana con la leyenda Campeche en 1857 y cuya tradición oral dice que fue un regalo del ayuntamiento de Campeche para el señor Clouet. Emiliano, como experto en el tema, fue consultado sobre la veracidad de ese hecho, nos cuenta él, y nos dice su respuesta, que esa campana pertenecía a la compañía de comercio de Eduardo MacGregor, y nos cita Emiliano: es poco probable que el ayuntamiento de Campeche hubiera regalado la campana de una agencia particular al francés. Punto. Nos queda la duda, ¿qué habrá dicho la familia? No, yo la verdad ahí me moría de curiosidad, porque es una respuesta tan tajante. La familia feliz pensando que era un regalo del ayuntamiento, y resulta que el especialista contesta tajantemente que no puede ser. Y entonces a mí me queda la duda, ¿qué habrá dicho la familia, no? También Emiliano nos habla de un galicismo que es pichel en Yucatán, ¿no? Y me surgió la duda, y eso es también Felipe debe saberlo, si Picheta no viene de este galicismo pichel, ¿no? Picheta, Gabriel Vicente Gaona. Bueno, ustedes que son más expertos en estos temas me lo dirán, pero de pronto me salió pichel, Picheta, dije, y se parecen. Bueno, ya Felipe está poniendo cara de que no. Bueno, para quienes no lo sepan, Emiliano hizo una tesis doctoral sobre novelistas mexicanos en el siglo XIX. De ahí que no desaprovechar este conocimiento para hacer unas breves reseñas de algunos libros, como la novela de Mariano Meléndez Muñoz, El Misterioso, quien da su propia interpretación de la conquista de México y en particular del náufrago Gonzalo Guerrero. Yo en mis anotaciones puse que era un muchacho que estaba un poco loco. La verdad ahí le puse, qué loco. Pues además tenía 18 años, vivía en Guadalajara y no tenía ni idea de la geografía del país. Así que fácilmente situó uno de los lugares entre Yucatán y Tlatelolco. La verdad es que esa historia es muy divertida. Pero la historia que sí me ganó, me puso un reto, fue la de Gil Gómez. Yo que me precio de conocer más o menos bien a los actores sociales del periodo de independencia yucateco, de pronto me encuentro con Gil Gómez. Además, Emiliano afirma que se encuentra a las alturas de Andrés Quintana Roo. Bueno, yo me empiezo a preocupar porque digo, ese Gil Gómez nunca me ha salido en mis fuentes. Para colmo, cita como su principal, ahí sí cita una fuente y pone que es un tal Díaz Covarrubias. Entonces me digo, decididamente todavía me falta aprender más historia yucateca. ¿Cómo puede ser? No conozco a Gil Gómez, no he leído a Díaz Covarrubias, ¿qué pasa aquí? Y bueno, y de pronto, al final, como sorpresa, nos dice Emiliano, es que Gil Gómez es una de las tantas novelas
leídas por Emiliano y el autor es Díaz Covarrubias. La verdad, una enorme sonrisa regresó a mis labios porque yo sí estaba ya francamente preocupada. Y Emiliano Canto había querido poner a prueba mis conocimientos sobre el periodo de independencia y casi me gana con esa historia de Gil Gómez. Otro enorme descubrimiento y que yo no sabía fue que Julián Peón, el autor de la Crónica Sucinta, y que en su casa tiene una placa como el autor del primer madrigal yucateco, pues resulta que el soneto que encabeza al menos la Crónica Sucinta no es de él, ¿no? Y que mucha gente siempre se le atribuyó a él el dichoso soneto, y pues resulta que no es de él, sino de un jesuita español llamado Francisco Javier Lozano. No sé si por ahí Julián Peón tenga más poesía, pero sí me llevé una sorpresa. Asimismo nos refiere la llegada del doctor Francisco Javier Balmis, que para mucha gente no le dice nada, pero este señor Javier Balmis se puso como objetivo llevar a todos lados la vacuna de viruela a principios del siglo XIX. Fue tanto su celo que incluso llegó a Cizal en 1804, y nos recuerda Emiliano que ese fue el primer lugar en México donde se introdujo la vacuna. Aquí Emiliano quizá también debía recordar a Cipriano Blanco, que fue el primer ayudante de cirugía militar del ejército y que en realidad fue el propagador verdadero de la vacuna en la península de Yucatán, porque pues Balmis siguió su camino y dejó aquí a Cipriano Blanco como encargado. Digo, en esta tarea de reivindicar personas, bueno, pues también ahí está don Cipriano. Y bueno, y Emiliano así nos va dejando muchas tareas a medida que lo vamos leyendo. Por ejemplo, nos dice, Ixcancicó se dice que es el nombre prehispánico de Mérida, pero ¿quién nos dice que sí es ese nombre? ¿No? Pues si así lo medio escucharon, así creyeron, ¿cuál será el verdadero nombre? Yo creo que ahí nos deja mucha tarea, y bueno, a las nuevas generaciones su obligación será seguir explorando este pasado prehispánico y descubrir cuál fue el verdadero nombre y cómo se pronunciaba también, que eso es lo importante, ¿verdad? El verdadero nombre de Mérida. Una descripción que me gustó mucho fue la del plano de Mérida justamente de 1864 a 1865. Pues como el mismo autor afirma, no hay otro mapa plano de Mérida antes de esa fecha, cosa que es muy rara porque el gobierno de la monarquía hispánica era muy cuidadoso en tener todos esos planos, todos esos mapas, pero por alguna razón no tenemos ningún plano colonial de Mérida. Y este primero, pues es hasta 1864. Y nos dice Emiliano que además se debe no gracias a los españoles, no gracias a los mexicanos, no gracias a los yucatecos, sino a los franceses, en su afán de conocer el país que gobernarían y que pidieron descripciones de todos, ¿no? Y en particular este mapa de Mérida, por esta necesidad de organizar la ciudad de una forma más óptima. Entonces me parece muy importante esta reivindicación de este mapa, que además podemos ver en el Museo de la Ciudad una copia, ¿no? Y que me parece que este mapa de Mérida, este plano de Mérida de 1864-65, sería el primer candidato a hacerle su video, su podcast, porque quedaría muy bonito con toda esta información que nos da Emiliano, y que aparte, pues reivindica a la persona que lo mandó a hacer, que fue el comisario imperial, el ingeniero José María Salazar y Larrey, ¿no? Que nos dice Emiliano, pues en lugar de verlo como traidor, es importante verlo como una persona que se preocupó por conocer la ciudad y que pues a él nos dejó este gran legado. Bueno, y otros temas que más apasionan a Emiliano es el Cementerio General de Mérida, cuya mención resulta pues ad hoc para estas fechas. Estas tumbas opulentas, estas capillas extravagantes, nos dice, son homenaje a una época decadente. Un cadáver de sublime mármol. Ahí, su espíritu poeta de Emiliano sale ahí en muchas frases a lo largo del libro. Bueno, y también las colonias de Mérida,
Y muy bonito que terminara con esta reflexión en torno a las mujeres. 3 mujeres importantes de Mérida: Aurelia Pech, que devino hombre, ¿no? Que se convirtió en hombre, la artista plástica María Prisca Sandoval y la maestra Rosa Torre González, que me pareció muy bonito que terminara con este detalle de que no había tratado mujeres, y bueno, y termina con estas 3 semblanzas. En fin, que mi recomendación es que lean este libro. Tiene apenas 128 hojas. Las capsulitas, como se los dije, son pequeñas, ágiles, claras, despiertan la curiosidad, la reflexión, y sobre todo dan ganas de volver a salir a recorrer las calles de Mérida y conocer la ciudad, ¿no? Y conocer su historia. Y creo que esto es lo más importante del libro de Emiliano, que nos despierta ahí el deseo ya de salir de nuevo y empezar a ver de nuevo la ciudad y su historia con nuevos ojos. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias por esta introducción tan interesante. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Felipe Escalante Tió, que es historiador, docente y periodista, nacido en Mérida, egresado de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, con la especialidad en Historia, obteniendo la licenciatura en el año 2000. Posteriormente cursó la maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en la Ciudad de México. Obtuvo también el grado de doctor de Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y sus investigaciones han tenido por tema principal la caricatura, la prensa satírica de Yucatán desde el siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. En 2014 publicó el libro La Misa Negra del Padre Clarencio y posee varios artículos sobre caricatura y prensa. Como docente se ha desempeñado en la Facultad Emeritense, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, en la Universidad Anáhuac del Mayab y la Universidad Modelo. Como archivista laboró en el Archivo General del Estado de Yucatán, donde fue coordinador del Fondo Reservado para el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, hoy Biblioteca Yucatanense, y en el Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Desde 2015 es jefe de la mesa de redacción del periódico La Jornada Maya, del cual también es editorialista. Bienvenido, Felipe, y te escuchamos. Muchas gracias, Josué. Pues un saludo también a quienes están aquí con nosotros. Laura, buena amiga también, y por supuesto el autor Emiliano. Pero comencemos. Creo que Laura dijo bien antes de grabar, traemos ópticas distintas, y en estos tiempos del Zoom, pues creo que ella hizo el zoom hacia adentro y yo voy a intentar hacer el zoom hacia afuera. Vamos por partes. Primero fue recibir un libro de estas dimensiones, que lo primero que uno piensa es, saben que pues acostumbrado a leer a presión, dice, bueno, y conociendo a Emiliano, uno puede decir, esto lo voy a leer en una sentada. Grave error. Emiliano es un provocador. No es un autor fácil, aunque escriba de la forma más pulcra y refinada, que eso sí, que tiene buena pluma el hombre. Pero Emiliano no es un autor al que se le lea para vacilar. Tiene una pluma muy hábil y por lo mismo es mejor agarrar un café y leer despacio. Crónicas del Arte hay que inscribirlo en una tradición yucatanense. Esta consiste en elaborar libros a partir de artículos periodísticos o con textos muy breves, en apariencia para divertimento del autor y de los lectores, para pasar un rato agradable. Vamos a encontrar en Crónicas del Arte ya una mención a la reconstrucción de hechos de Claudio Mesch, el doctor Eduardo Usaris, pero pues en esta tradición hay que poner la historia de Yucatán en anécdotas picantes, o las chucherías de la historia de Yucatán de don Juan Peón, seguido del volumen de chucherías meridanas. En fin, hay varios autores que dicen eso, que comentan de sus recuerdos o sus cápsulas de la historia, pero que para el historiador profesional se han convertido en fuente obligada y en detalles que
terminan llamando la atención. Son piedras que desechan los constructores, pero se vuelven piedra angular de otros estudios sobre historia. Y Emiliano, en efecto, nos presenta un libro que parece, solo parece, una colección de ejercicios de escritura periodística, con un dejo estilístico de prosa del siglo XIX, de la que, por cierto, Emiliano es devoto. Pero, dice, nos puede decir el divertimento para halagar el espíritu, para arrancarnos una sonrisa. Emiliano conoce muy bien el humor, no escribe para halagar el espíritu de esa forma. Escribe para estimular la inteligencia. Sí tenemos un conjunto de artículos para prensa, pero la misma labor de agruparlos por tema es una provocación. Obliga a imaginar las fuerzas conjuntadas en la construcción de la identidad yucatanense y por lo tanto el lector queda obligado a entrar en una dinámica de conversación, a preguntar por los motivos de cada conjunto temático. A diferencia de los escritores tradicionales, pues a nuestro autor no le interesa tanto el hecho por el hecho y sí reflexiona sobre nuestro tiempo. A veces con dardos sutiles, pero siempre con una crítica. Tal vez pareciera, no es una forma, no. Conociendo al autor, su bagaje, él no va a ver, tal vez, o no lo querrá reconocer. Pero se acerca mucho más a la difusión de las ciencias duras que a la historia. Su bagaje literario y musical es mucho más próximo al humanismo clásico que a las llamadas ciencias duras, no es de las matemáticas, de la física. Pero si analizamos un poco más esta selección de temas, a mí me hizo pensar mucho en la serie Cosmos, en Carl Sagan y en la versión más reciente con Neil deGrasse Tyson, y en fenómenos de la física como el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado, en el que intervienen la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Y hay que buscar velocidades tangenciales y dónde ubicar un proyectil, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque nos hace pensar en fuerzas, en cómo yucatecos de un tiempo para un problema buscaron las soluciones fuera, o personas que vinieron de otros lugares contribuyeron al desarrollo de Yucatán. Y no me refiero al desarrollo de técnica, al ingenio, a la industria, que sí lo hay. Ahí está el capítulo sobre la Aurora en Valladolid, sino a la contribución en el saber, al desarrollo de costumbres, el simple hecho de que se haya adoptado una voz extranjera, el pichel para la jarra. En efecto, picheta viene de Gabriel Gaona, viene de esa voz, precisamente, de la voz francesa. Cuentan que es porque por la nariz que tenía en Gabriel Vicente Gaona, su cuerpo tenía la forma de una jarrita con asa para echar agua. En fin, lo que nos da este libro es esa interacción entre fuerzas internas y externas por el desarrollo de Yucatán, por ese intentar entender la ciudad de Mérida para una mejor organización. De hecho, ese sistema que menciona de orden en las calles, de nomenclatura, el más científico que pusieron los franceses, Emiliano no lo menciona, pero es uno que sigue vigente en Puebla. Ese de usar las calles 1 Norte o 1 Oriente está vigente aún, precisamente por lo bien hecho que estaba.
no sé si haya durado en otra ciudad de México, pero al menos sí hay una que sigue, en la que ahí sigue. Todavía más. José Dolores Espinosa, que fue el que vendió el plano, es introductor de la litografía al Estado, que se tiene que traer el aparato desde Cuba en unos años antes. Y, por ejemplo, también tenemos que para ese plano, no quiero pensar que, sí me imagino que existieron otros antes, por alguna razón no se habrán conservado, o no son iniciativas oficiales y por eso no terminaron en los archivos. Pero sí hay, quiero pensar que a los meridanos antes les interesó su ciudad como para poder representarla en un mapa. Quisiera pensarlo. Si no fue así, quiere decir que fue muy necesaria la intervención de gente de otros lugares para que conociéramos mejor nuestra propia ciudad. No digamos controlarla, sino para ubicar el espacio, ubicarnos en el espacio. Pero entonces viene también este juego de la imaginación y Emiliano nos la provoca. Pero nos prueba a preguntar, ¿qué llevó a un autor, a Juan Díaz Covarrubias, veracruzano, a imaginar que un yucateco fuera el responsable de tocar la campana de Dolores? Precisamente Gil Gómez, un yucateco ficticio, pero ¿por qué necesariamente yucateco? Quiero pensar también que es en un ánimo de negociación con el separatismo yucateco para ofrecer una flor y decir, son parte también de México. Ahí está, aunque sea ficticio, pero queremos estar con ustedes. Comentaba, es más bien, pudiéramos ver la creación de Gil Gómez como una negociación para ver que integrar a Yucatán a esta nación mexicana tan disímbola, tan heterogénea, pero encontrar que existía un punto de unión, una aspiración, héroes que compartir también, no solamente Quintana Roo, sino poder decir, los yucatecos están desde el inicio con los mexicanos. Algo que costó, pues, 2 intentos de separación y una unión final hasta que estalló una guerra de castas. Quiero resaltar algo más, la oportunidad con la que aparece este libro. Justo en este momento estamos viendo estallidos de señales de intolerancia en Yucatán, en todo el mundo, de hecho, pero muy particularmente Yucatán tiene las propias. Ya estamos hablando de que se hable de yucatecos de segunda o el dedo flamígero de algunas autoridades diciendo es que esos no son meridanos. Cuando estamos hablando ya de la 4ª parte de la población de Mérida. Eso en el último censo. Habrá que ver cómo sale este. ¿Por qué si hemos vendido una ciudad, un estado como el más seguro, como el de mejor calidad de vida en el país? ¿Por qué no esperábamos que viniera gente? Ha venido de todo y los yucatecos no somos ni más santos ni mejores que otros. En esta mesa estamos juntando experiencias de vida muy distintas. Laura ha venido a residir, a hacer una familia y contribuir al desarrollo del conocimiento de Yucatán. Emiliano es un yucateco que está viviendo en otro lugar, llevando pues por delante la representación yucateca, quiero pensar. Y yo me digo alguien que ha tenido la oportunidad de vivir fuera y de regresar y pensar que con lo aprendido puedo contribuir también. Tenemos muchos espíritus
creo que todos podemos encontrar esa unión de hacer algo mejor por nuestra comunidad, por donde estamos, y por dejar bien nuestros lugares de origen, dejarles un buen nombre. ¿Por qué estarnos señalando o levantando el dedo, decir, por estar insultando, llamando a un feminicidio por una mujer que tuvo la mala experiencia de comprar un PIB mal hecho? Algo que cualquier yucateco sabe que es insalvable. Creo que abogaré, igual que lo hace Emiliano, porque un mejor entendimiento entre todos nosotros. Estas lajas han sido de promisión y no debieran ser de discriminación. Somos ahora el espíritu de muchas migraciones. Emiliano nos habla de franceses, pero hay alemanes, hay cubanos, hay libaneses, y nos tenemos que entender también, mayas, mexicanos, todos debiéramos tener un espacio y poder platicar y poder llevarnos y encontrar un punto de entendimiento. Para eso sirven estas historias. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu participación, por esta reflexión que nos regalas también. Pues es un poco eso, como bien dice la contraportada del libro, es buscar en este libro también soluciones o pistas para problemas actuales. Bueno, ahora vamos a escuchar a Emiliano, quien nos va a platicar pues un poco de respuesta de lo que han platicado sus presentadores, pero también nos va a contar un poco de su libro. Pero antes quiero contarles que Emiliano Canto Mayén es licenciado en Ciencias Antropológicas con la especialidad en Historia por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Maestros en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Maestro en Historia y doctor en Historia por el Colegio de México. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Una historia a pie, Mérida y sus rumbos, la novela Delfina y Crónicas del Arte y la Creación de Identidad Yucatanense, que pues hoy nos ocupa. Ha recibido el reconocimiento Salvador Rodríguez Loza de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY y la medalla Benito Juárez del Gobierno del Estado de Morelos al mejor ensayo histórico por un estudio sobre la primera constitución de esa entidad. Dirigió el Archivo Histórico de la Ciudad de Mérida, fue secretario de la Comisión del Ayuntamiento de Mérida para la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, y laboró como profesor en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, la Escuela de Escritores de Yucatán Leopoldo Peniche Vallado, el Instituto Helénico, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y el Colegio de Morelos. Y sin más, te escuchamos, Emiliano. Muy buenas tardes. Quiero agradecerle a Laura, a Felipe. Es un honor estar en la misma mesa, en la misma grabación del libro. Y hay muchísimos temas y me gustaría platicar de ellos y después agradecerles. Primero, como bien comenta Felipe, nuestras historias de vida, las que nos han unido aquí en este momento, han sido muy diversas, pero todas confluyen en algo muy común. En la contraportada del libro dice algo que he escuchado desde hace muchos años, desde hace más de 10 años que vivo fuera de Mérida. Todos cuando hablan de, eres de Mérida, qué bonito, y comentan, ojalá que siga siendo pacífico. Y yo hace algunos años dejé de decirles eso. Ojalá que Mérida siga siendo pacífica, dicen ellos. Y yo digo, ojalá que México sea pacífico. No hay que desear que se mantenga algo bien en una isla, sino les digo, ojalá que la cultura de Mérida pueda permitir a México retomar un cauce distinto. Entonces, estas confluencias, me parecen, de vidas me han enriquecido. Laura comenta, dice que son cápsulas, y lo complementa Felipe, sí, son los ejercicios, es un material de los artículos que fui dando en la prensa en su momento, fui preparando, fueron creciendo, y a la larga, como bien comenta Felipe, cuando los empecé a recopilar me di cuenta de mis obsesiones, fue como un trabajo de psicoanálisis, franceses, escritores, novela, imperio, gobernantes, estos episodios, y no fue solo reunirlos, sino unirlos como en hilos conductores.
¿qué es lo que yo considero que trascienden de esto? Por ejemplo, Laura comenta, dice que le faltó porque en la disciplina de la historia nos obliga la seriedad y la ética a poner nota al pie de todo. Yo lo que creo que se construyeron siendo notas al pie de artículos y de tesis. De repente, solo al ir llenando las notas al pie de una tesis, se hacían estas pequeñas cápsulas o páginas, porque alguno que vea una tesis de doctorado en historia ve en la parte de arriba 3 líneas y sale una nota al pie. Así salían de toda la información, así creo que se crearon estas cápsulas. Por eso y ahí hay algo interesante, al independizarse esas notas al pie, que son notas muy grandes, se vuelven cápsulas muy pequeñas que son muy digeribles, que se pueden leer. Y de Gil Gómez, que es uno de las cápsulas, de las páginas favoritas, quería demostrar que se puede hacer historia con sentido del humor. Hay momentos, Laura comenta el caso de este comandante francés, en el cual les invito a leer las historias de Yucatán de la época del Imperio, y van a ver la razón por la cual esa campana termina en Francia. La familia no lo tomó tan a bien, el comentario que le hice, y le mandé las fuentes, pero aún así me agradeció la información. Entonces, creo que por ejemplo, estas cápsulas, el trabajo del historiador, como bien me ha enseñado Felipe con sus escritos, no es el trabajo solemne que trata de ser erudito y que trata de aburrir a quien lo lee, no. La historia puede ser hasta cierto punto de solas, pero igual como comenta Felipe, trato de ser en más de un aspecto provocador. Sí, quiero demostrar que desde una de mis convicciones es que ante las grandes crisis que ha sufrido Yucatán, lejos de ser un estado con una historia pacífica, es un estado con una historia terrible, con desigualdades, con grandes injusticias, y con guerras, con epidemias tremendas también, y a pesar de estos retos, las sociedades que nos precedieron, los hombres y las mujeres del pasado, lograron vencer esos retos por medio del arte, por medio de la educación, por medio de gobiernos progresistas. Y eso es lo que yo creo que debemos aprender de estas experiencias, que podemos superar todos los retos y todos los problemas que tengamos en la actualidad. Entonces eso es lo que me he dado cuenta que al juntarnos, que una de las maneras para poder sobrevenir, superar estos retos, estos obstáculos, es por medio de la educación, por medio del arte y por medio de cierto tipo de reformas sociales. Entonces lo voy poniendo y me doy cuenta que es algo que va permeando cada una de estas páginas. Quiero contar también, como comenta Laura, siempre traté de que sean plásticas, es decir, que pudieran venir ilustradas, que pudieran... nunca había pensado en el podcast, pero es una buena idea, que pudieran ser el guión para una exposición mayor, con imágenes. Para eso se requería un trabajo distinto. Me llama la atención la lectura que hace Felipe también cuando dice que cómo los yucatecos del pasado estuvieron abiertos a lo mejor del exterior, a la ciencia, a la literatura, también veían qué es lo que estaba pasando afuera. Es una de las invitaciones que creo las más importantes. Y ahora quisiera comentar así brevemente, ¿por qué motivo decidí recopilar, juntar estas páginas que van a estar en la prensa, en la hemeroteca, en volúmenes que iban a ser consultados por muy pocas personas en un futuro? Es por eso, por ejemplo, ayer tengo una pila de periódicos, cada vez que leo algo que me interesa, agarro la hoja del periódico y la pongo al lado del escritorio y tengo una pila gigantesca. Y necesitaba encontrar por una investigación. Me eché las 4 horas revisando hoja por hoja. Entonces, tratando de encontrar la hoja que necesitaba y encontraba una nota que me interesaba y me detenía. La tomaba y al final se me olvidó qué es lo que estaba buscando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estos artículos breves, ensayos que destiné en su momento para la prensa, pues se van perdiendo y
en un futuro ya no pueden servir ni a los estudiantes, ni a los curiosos de la historia, de lo que pasó en un barrio, de las colonias de la ciudad, de las primeras mujeres progresistas y feministas de Yucatán. Entonces lo que traté de hacer aquí era que conformaran un texto lógico, coherente, que pudiera leerse así como comentaron, como comentó Laura y como comentó Felipe, que se pueda leer en poco tiempo, en ratos de solaz, y también que no sea un simple texto de anécdotas picantes o de chismes que son sabrosísimos y divertidos, pero que le dejen al lector esta semilla, esta idea, esta convicción de que el reto que tengamos, el conflicto social, a pesar de cualquier crisis que tengamos, tenemos las capacidades suficientes, la misma capacidad que los hombres y las mujeres del pasado, para superarlas. En mi opinión, la mejor manera es por medio del arte, del estudio y del progresismo entendido como una reforma social más igualitaria para cada uno de los miembros de este grupo humano. Pues bueno, quiero agradecer, en este punto quisiera agradecer mucho a los organizadores, a Josué, a los compañeros del Centro Cultural José Martí, a la Dirección de Cultura, por todo el apoyo que nos han dado y por permitir que escritores, historiadores puedan ver su obra impresa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. No sé si quieran comentar algo más, algún comentario final. Felipe, Laura, Emiliano. Si no, les voy a pedir una pequeña dinámica que les he estado pidiendo a todos los presentadores. En 1 minuto o menos tiempo, si tienen el libro a la mano, lo muestran, invitan a la gente a leerlo en menos de 1 minuto, como si lo estuvieran ahora sí que vendiendo, ¿no? Entonces, en 1 minuto cada uno, si puede, empezamos con Laura, luego Felipe, así en el orden en el que empezamos. Laura, Felipe y Emiliano. En menos de 1 minuto que digan el título y que nos inviten a leerlo. Hola, los invito a leer Crónicas del Arte, la creación e identidad yucatanenses de Emiliano Canto Mayén. Aquí encontrarán unas historias sobre Mérida, sobre Yucatán, sobre personajes conocidos y no tan conocidos, sobre colonias, anécdotas, y todas estas les van a traer una sonrisa a los labios, pero también reflexión, conocimiento y ganas de profundizar más en la historia de nuestro estado y de Mérida. Muchas gracias, Laura. Felipe. ¿Qué tal? Hoy tenemos Crónicas del Arte, la creación de la identidad yucatanense, por Emiliano Canto. Quiero que pensemos un poquito, les invito a pensar, a conectar, a sentir de verdad cómo con una pequeña lectura podemos terminar conociendo mucho más de lo que nos rodea, de este Yucatán hermoso, pero también de cómo fue haciéndose, cómo lo fuimos imaginando, cómo empezamos a combatir enfermedades, de cuál fue la respuesta de los yucatecos de entonces y de la gente que llegó a vivir a Yucatán para crear no una identidad, muchas, y que lleguemos tal vez a lleguemos a visualizar una semilla de futuro mejor para todos nosotros. Gracias, Felipe. Y bueno, Emiliano, ahora sí que tú de último, cuéntanos, recomiéndanos tu libro en 1 minuto. Hola, ¿sabían que el escritor mexicano Juan Díaz Covarrubias dijo que quien tocó la campana el día que inició la independencia allá en Dolores era un yucateco? Si quieres saber más de esta historia, por favor, lee el libro Crónicas del Arte, la creación y la identidad yucatanense,
que escribió un servidor tuyo. Gracias. Gracias, Emiliano. Muchas gracias de nueva cuenta a Laura, a Felipe, por su generosidad, porque en estas palabras seguramente a más de uno nos antojará leer este libro que nos deja, como bien dice Felipe, no solo un rato de divertimento, sino también un rato para imaginar, para reflexionar. Muchas gracias al Ayuntamiento de Mérida, a la Dirección de Cultura, a Leer por Placer también por hacer posible esta serie de actividades de letras virtuales. Y pues no olviden que si les gustó el libro lo pueden encontrar en www.librosenred.com, en donde lo van a poder comprar y adquirir. Y de todas maneras también el ayuntamiento va a estar llevando, cuando vaya pasando pues todo esto de la pandemia, a las bibliotecas de la ciudad en donde podrán encontrarse para su consulta. Pero si les gustó, cómprenlo en Libros en Red. Y bueno, es todo por nuestra parte. Nos vemos en la siguiente presentación. Que pasen muy buenas noches.